En esta primera parte de la introducción a la ética, vamos a ubicarla dentro de las ciencias. Hay un principio en biología que dice que el desarrollo ontogenético o de cada ser individual reproduce el desarrollo filogenético o de cada especie. La evolución filogenética está enfocada a estudiar aquellos cambios propios de la evolución y la ontogenética está vinculada directamente con el desarrollo humano de cada individuo. Según este principio, la humanidad pasa por etapas de racionalidad o de tipo de pensamiento de la misma manera como lo hace el ser humano individual, del que Jean Piaget afirma que aproximadamente a los 6 años empieza a utilizar el pensamiento racional abstracto. Karl Jaspers aplicó este principio a la evolución de la racionalidad humana y descubrió que alrededor del siglo V a.C. se dio un movimiento importantísimo que llamó época axial. Axial viene de axis, que significa eje. Es el momento en que la humanidad superó los pensamientos mítico y mágico, sin que esto quiera decir que se eliminaron por completo, para dar el salto al pensamiento racional. Este movimiento sucedió entre los siglos V y IV a.C., cuando en las mayores civilizaciones del mundo se hizo un llamado a la responsabilidad individual a través de la ética. En el siglo V en China aparecieron Lao Tse y Confucio. En Persia, Zoroastro. En Israel, el cuarto y último de los profetas mayores, Daniel. En la India, los Upanishads o libros sagrados. Y en el siglo IV lo hace Grecia a partir de Sócrates, con quien nace la ética occidental, porque al sabio griego ya no le fueron suficientes los relatos míticos acerca de la conducta humana, y comenzó a indagar por las causas profundas, últimas, de lo que veía ocurrir. Así nació esta ciencia y se ubicó dentro de la filosofía. Veamos primero qué lugar de la filosofía le corresponde a la ética como ciencia de los actos humanos. Como sabemos, la filosofía es la madre de las ciencias y su etimología significa amor a la sabiduría. Atribuida a Pitágoras en el siglo VI a.C., por filos se entiende en principio una intención, disposición o inclinación hacia algo a lo que nos dirigimos con respeto, con veneración. Y por sofos, el conocimiento que comienza por la intuición implica pensamiento racional, pensamiento introspectivo o reflexivo, que culmina con la integración de sí. No es casualidad que Sócrates haya adoptado el lema de los viejos muros del templo de Delfos, «Conócete a ti mismo», como principio de sabiduría. Ahora bien, desde el punto de vista académico, la filosofía es abstracción y hay varios niveles. El nivel máximo de abstracción es el de la metafísica o ciencia del ser o del existir, que se compone de 3 grandes ramas. La ontología, que es la ciencia del ser, la epistemología o ciencia del conocer, y la filosofía del absoluto, que es la ciencia de la causa del ser, que colinda con la teología. Como podemos ver en el cuadrito, de la ontología se derivan otras disciplinas filosóficas, la filosofía de la naturaleza o ciencia del ser móvil en general, la antropología o ciencia que se ocupa del hombre, y de la antropología se deriva la ética, que es la ciencia que estudia los actos humanos. Hay otras ciencias que se ocupan de lo mismo, pero desde otras perspectivas mucho menos abstractas. Por ejemplo, la sociología los estudia en grupo, la psicología desde lo individual, etc. Sin embargo, hay que decir que el nivel de abstracción de la ética es solo teórico. Esta es la ética docens, cuyo objetivo es aterrizar en la vida cotidiana. Es la ética
utens, íntimamente ligada a la docens. Me explico. Sócrates decía que es importante saber lo que es la justicia, pero es mucho más importante ser justo. Pero para ser justo es necesario saber qué es la justicia. Por eso podemos afirmar que el objetivo fundamental de la ética no es solo el conocimiento de los principios que orientan a los actos humanos, que es la ética docens, sino la transformación del ethos o núcleo de la personalidad a través de la práctica cotidiana de esos principios, y eso es la ética utens. Toda ciencia se define por su objeto, y la ética tiene dos. Uno material o genérico, que es la persona en cuanto actúa libremente. Pero este objeto material no basta para definir a la ética, puesto que ya dijimos que hay otras disciplinas que se ocupan de los actos humanos desde otros ángulos. Entonces necesitamos un objeto específico para distinguirla de las demás ciencias que se ocupan de la conducta humana, y a este le llamamos formal. Y este objeto formal, que le da su fisonomía particular a la ciencia que nos ocupa, es la orientación de sus actos hacia su plenitud como persona. Y ahora sí podemos abordar la definición y decir que la ética es la ciencia de los actos humanos en orden a la plenitud de la persona como ente individual y social, lo que entre los griegos se llamaba eudemonía. Y ya que la conducta humana es el eje en torno al cual giraremos, hay que decir que hay dos clases de actos. Los actos del hombre, que son completamente amorales, porque no dependen ni de la voluntad ni de la libertad, sino de la parte material de la naturaleza humana. Comer, por ejemplo, o dormir. Nadie puede decidir si comer o no, de la misma manera como nadie puede decidir si dormir o no. Eso está determinado, y no hacerlo implica morir. Y los actos humanos, que se caracterizan porque en su ejecución intervienen directamente la voluntad y la libertad. Y estos solo pueden ser morales si los orientamos a nuestro crecimiento como personas, o inmorales si van en sentido contrario. En ética no hay actos humanos que sean indiferentes. Todos los actos humanos o son morales o son inmorales. Para terminar con esta primera parte de la introducción a la ética, diremos que así como las matemáticas se asientan en el principio de identidad o en el de no contradicción, de la misma manera la ética se asienta en un principio llamado sindéresis. Y como se trata de una ciencia normativa, ese principio contiene una especie de mandato, un deber ser formulado de dos maneras. La primera formulación es positiva, haz el bien. La segunda es negativa, evita el mal. Cabe recordar que mi personal posición filosófica es el realismo moderado, pero desde luego no es la única perspectiva desde la que se puede mirar esta ciencia. En la segunda parte de esta introducción veremos las principales posturas éticas y los principales modos de entender la moralidad que ha habido a lo largo de la historia de la filosofía.